Y bueno, ganas de derby, mañana hay derby por supuesto, tenemos una pequeña previa aquí bastante interesante que comentar con ustedes y pues lo de siempre vamos a verlo, vamos a escuchar a Ancelotti, vamos a ver un tema de la convocatoria, vamos a ver muchísimas cosas bastante importantes, así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y bueno, como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a repasar muy rápidamente algo que me he encontrado por aquí en las últimas horas que van relacionados con ese partido del día de mañana contra el Atlético de Madrid, un derbi en el que bueno, ya tenemos por supuesto la convocatoria y en el que, bueno, se ha encontrado una de las novedades en este caso, que es la vuelta de Vinicius a la convocatoria. También Ancelotti ha comentado algo muy concreto de esta vuelta de Vini, que bueno, es bastante llamativo por unas cosas que ya lo vamos a argumentar entre ustedes y yo. Obviamente están los mismos de siempre, a la diferencia que ya están por ahí Ferland Mendy, está Dani Ceballos, o sea que ya el Madrid tiene a los 7 centrocampistas listos. Está por ahí también, como les decía, Vinicius listo o ya está convocado para el partido de mañana. Y realmente es algo bastante interesante. Me gustaría empezar escuchando eso, lo que ha dicho Ancelotti de esa recuperación de Vinicius y pues todas esas cosas que él ha comentado relacionadas con el brasileño y su vuelta a los terrenos de juego. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herráez de la cadena SER. Quería preguntarle por Vinicius. Le hemos visto entrenando, si está mañana para ir en la convocatoria y si en algún momento del partido podríamos ver mañana a Vinicius sobre el césped del Metropolitano. Vinicius ha entrenado, empezó a entrenar ayer con el equipo, está en una buena condición, la lesión está olvidada, se ha entrenado hoy muy bien, va a estar en la convocatoria, después mañana vemos qué papel, voy a decidir qué papel va a tener por el partido de mañana. No está Carvajal, que le falta algo todavía para estar 100%, los otros, aparte Arda Güler, que empezará el lunes a entrenar con el equipo, los otros están todo bien, completamente recuperado Mendy, completamente recuperado Ceballos. Bueno, eso comentaba Ancelotti y realmente lo tiene razón. No está Carvajal que todavía sigue ahí en su proceso de recuperación. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que él dice que bueno, que ya Vinicius está bien, que está recuperado, de hecho está en la convocatoria porque sale después de que él comenta esto y que Arda Güler, que ayer empezó a entrenar en solitario, Carlos dice que empezará a entrenar el lunes con el resto de sus compañeros. Se supone que para el fin de semana ya debería estar listo para disputar sus primeros minutos como madridista. Qué ganas de ver a este chico. Y entrando un poco en lo del tema de Vinicius, me parece un poco riesgoso. A ver, por el escenario, por el rival que vamos a enfrentar, que sabemos que son unos completos animales y que en su estadio se ponen así todos creciditos y todos quieren ser tribuneros y todos quieren quedar bien frente a su afición. Y puede pasar algo peor, creo que es demasiado riesgoso. La liga tampoco está todavía en entredicho. O sea, yo no veo ningún motivo para que Vinicius juegue el día de mañana. Honestamente, lo digo con toda la seriedad del mundo y más teniendo en cuenta que, bueno, prácticamente se puede decir que ya hemos sobrevivido a ese parón Vinicius, no parón de selecciones, sino parón Vinicius. Así que yo particularmente no le encuentro mucho sentido a que Vinicius vaya a disputar un partido el día de mañana. Lo digo como lo pienso. Entonces, ya veremos qué acaba haciendo Ancelotti. Estoy casi seguro de que no va a ser titular. Me sorprendería muchísimo y creo que sería aún todavía peor. Pero tampoco me gustaría exponerlo a este campo que, bueno, ya ha tenido cosas anteriormente Vinicius que no han sido del todo buenas. O sea, yo no lo arriesgaría de esa manera al bueno de Vinicius Junior. Y bueno, ya veremos qué es lo que hace Ancelotti. Y por supuesto, excelente noticia lo de las vueltas de algunos futbolistas, pero también lo de que Arda Güler ya esté entrenando con el resto de sus compañeros a partir del día lunes, es decir, en 48 horas aproximadamente. Otra de las cosas que ha comentado Carlo Ancelotti es algo sobre Jude Bellingham, que bueno, ayer tuvo un pequeño percance. Perdón, vamos a comentar algo rápidamente porque me acabo de acordar que uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, Ángel Correa, comentó lo siguiente: ojalá que mañana podamos terminar el partido los 11 completos y nos sigan favoreciendo cosas así al Real Madrid. O sea, es que yo honestamente, como les digo, que gente tan tribunera, o sea, pero es como lo del Barça, es exactamente lo mismo. En el Real Madrid, los futbolistas siempre salen y dicen cosas como que lo más importante es ganar para la afición.
en el Barça y en el Atlético de Madrid, saben a qué clase de público se dirigen y sus declaraciones suelen ir de la mano con ese tipo de actitudes, pero realmente lamentable y creo que ridículo. Por eso les digo, no creo que tenga mucho sentido poner a Vinicius mañana. Y por cierto, si Ángel Correa y sus amigos quieren terminar los 10, los 11 completos, pues deberíamos ser un poco menos sucios porque cada vez que los han expulsado es porque han sido extremadamente sucios. Lo que les decía, a Ancelotti le han preguntado por un tema de Bellingham que ha pasado por un proceso estomacal y que bueno, realmente a Ancelotti le preguntaron si le preocupaba eso debido a que se trata de lo que es probablemente el mejor futbolista del equipo actualmente y Carlos ha comentado algo brillantemente. Sergio Horas del Desmarque de Mediaset ha dicho que Bellingham no tiene nada gracias un poco a que bueno, se cuida bastante. Lleva 6 goles en esta temporada. No sé qué pensó ayer cuando no saltó al entrenamiento con esos problemas intestinales. Si se preocupó o qué pensó. Te podía contestar como las 3 días, no, que me puse a llorar 3 o 4 horas, no. Si no está Bellingham, tengo un otro. Creo que en estos partidos la plantilla ha mostrado que a la falta de jugadores importantes hemos sido han sido capaces de arreglarlo muy bien. Entonces, si Bellingham no estará en un partido, no es que nos ponemos a llorar. Descansará, estará más listo para el próximo partido. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo de Carlo Ancelotti, que trata de mostrarse poco preocupado por una lesión de Bellingham que para mí sí sería bastante importante a estas alturas del campeonato. O sea, muchas cosas, viene otro parón. O sea, como les digo, Carlo trata de quitarle peso al tema este de Bellingham, pero a mí me parecería muy, muy dramático el hecho de que se lesione Bellingham. Y también entiendo que es una manera de transmitirle confianza a los futbolistas de que, bueno, si no estará uno, estará otro seguramente, muchachos. Entonces hay que hacerle frente a lo que está pasando. Vamos a darle duro y a seguir haciendo el trabajo porque si hay algo en lo que ha dicho o ha tenido razón Ancelotti en estas últimas declaraciones es que el equipo ha salido adelante pese a todo lo que hemos estado recibiendo en cuanto a malas noticias, pero no creo que debería ser un motivo para que se confiara. Igual mantener la mayor precaución posible y por supuesto si se lesiona Bellingham, Dios quiera que no, tiene un proceso en el que tiene que perderse 1 o 2 partidos, pues estoy seguro de que Ancelotti va a encontrar una manera de hacerlo, sobre todo en ese centro del campo en el que hay tantas opciones disponibles como para pensar en tener un buen suplente o una persona que se pueda encargar perfectamente de suplir la baja del inglés. Pero bueno, ya iremos viendo cómo va la cosita. Esperemos que se baje un poco lo que es este tema de las lesiones que ha estado afectando tanto al club en las últimas horas. Mañana, por supuesto, venimos con más contenido. Venimos después del partido con un pequeño análisis o con mi opinión realmente sobre ese partido y cómo lo está haciendo el equipo. Ojalá que mañana ganemos porque siempre reventar al Patético de Madrid en su estadio creo que es una de las cosas más interesantes que se puede hacer en una temporada. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo. Gracias por acompañarme, like, suscripción. Habla Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.